Mi nombre es Nicole Dayana Galvez Mora, estudiante del grado 1101 de la institución educativa Jaime Garzón. Hoy les voy a hablar sobre el caso de Janet Bedoya, la víctima de violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia que llevó al Estado ante un tribunal internacional. Durante el conflicto armado el que sufrió la veterana periodista Janet Bedoya en el año 2000 y tras el que se ha convertido en una de las voces más destacadas del país contra este tipo de crímenes. Se trata de un caso inédito, según subraya la prensa colombiana y organizaciones en las defensas de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se centra en un hecho de violencia sexual cometido en Colombia. Destaca el director de Human Rights Watch, HRW. Para América, José Miguel Vivanco. En declaraciones a BBC Mundo, el caso de Janet Bedoya puede sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos para un país como Colombia, en el que cientos de mujeres han sido víctimas de crímenes de violencia sexual cometidos por actores armados, y el que el sistema de justicia ha sido incapaz de juzgar a los responsables de muchas de esas atrocidades. ¿Qué denuncia Bedoya? El caso se refería al secuestro, torturas y violación que sufrió Bedoya el 25 de mayo del 2000, cuando se encontraba esperando para entrar a la cárcel Modelo de Bogotá para una entrevista con un jefe paramilitar, en un intento por aclarar algunas amenazas contra varios periodistas del diario en el que ella trabajaba, El Espectador. Las periodistas estaban entonces investigando hechos de violación, el tráfico de armas y la compra y venta de secuestrados entre paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico como complicidad de agentes del Estado, explica Bedoya en su testimonio ante la Corte IDH. La demanda argumenta que el Estado colombiano tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir un ataque o agresión y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla. Antes de su secuestro y violación, Bedoya sufrió un atentado junto a su madre en mayo de 1999 y el Estado le ofreció una escolta que ella rechazó ante la imposibilidad de ejercer su oficio en esas circunstancias, según explicó en la audiencia. Pero cuando las amenazas se incrementaron, la periodista solicitó protección y fue rechazada, considerando que esto no estaba en riesgo. Añadió, la demanda además señala que el gobierno no actuó con la debida diligencia en la investigación de su secuestro y violación, que revictimizó a la periodista durante el proceso judicial, tomando hasta en 12 ocasiones declaración sobre lo ocurrido y que no se investigaba a los autores intelectuales de los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó el caso ante la Corte IDH en 2019. Considerado en el Estado colombiano, no cumplió con las recomendaciones que le hizo para investigar el caso de Bedoya, reparar las consecuencias de la violación y adoptar medidas para prevenir que se vuelva a repetir situaciones similares. Condenados. La primera condena relacionada con el caso se produjo en el 2016, cuando el ex paramilitar conocido como El Panadero aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento y le pidió perdón a Bedoya. Recoge El Espectador. Fue sentenciado a 28 años de prisión. A ellos se sumaron en el 2019 dos condenas a los paramilitares Alejandro Cárdenas, alias JJ, y Jesús Emilio Pereira, conocido como Huevo de Pisca, a 30 y 40 años de prisión respectivamente. Los fallos fueron considerados un avance por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que representa a la periodista, si bien no como una superación de impunidad del caso. De los cerca de 20 implicados en el proceso, solo hay 3 personas judicializadas, 3 condenas contra autores materiales, justicia parcial, autores intelectuales, ninguna, manifestó Bedoya ante la Corte IDH. En todo caso, ¿qué dijo el gobierno? El representante de Colombia en el juicio de la Corte IDH, Camilo Gómez, manifestó que el Estado reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de la víctima en el marco del proceso penal, haciéndola pasar por esa dolorísima situación, y eso no debió haber sucedido. También rechazó absolutamente todo lo que le pasó a Janet Bedoya.
a quien le reconoció su lucha y trabajo. Ninguna mujer debería de sufrir un ataque de este tipo, ningún periodista. Solo pudo tener palabras de rechazo y repudio. No obstante, consideró que existía una opinión formada del caso, acusando a los jueces de la Corte de IDH de falta de objetividad. Colombia presentó un escrito de recusación de 4 de los 6 magistrados y retiró la representación estatal, lo que llevó a que se suspendiera la audiencia. La decisión generó duras críticas, entre ellas las del director HRW para América, que lo consideró indignante. Si esa es la posición del gobierno colombiano ante Ginette Bedoya, una prestigiosa periodista que ha luchado por obtener justicia durante más de 20 años, ¿qué podemos esperar de las autoridades colombianas ante otras víctimas menos conocidas y visibles? La fiscal Ospina, que según la prensa colombiana desarrolla funciones relacionadas con casos de violencia sexual en el ente investigador colombiano, explicó las leyes recientes con las que Colombia busca implementar la justicia transicional y combatir la violencia de género, y destacó un protocolo establecido en el 2017 para atender a las víctimas. La testigo del Estado afirmó que ese protocolo hace una caracterización de la violencia sexual y de género, implementa una perspectiva de género en las investigaciones y un enfoque en las víctimas, y subrayó que el impacto más significativo del mismo es que se trata de un instrumento de aplicación diaria y brinda herramientas prácticas y sencillas para las investigaciones, informa F. Sobre este protocolo, la perita Daniela Cabrets consideró que se queda corto en cuanto a los casos relacionados al conflicto armado y que ha habido poco avance en las investigaciones de hechos ocurridos en este contexto, principalmente en la persecución de autores intelectuales. Violencia sexual, el acto menos visible del conflicto colombiano. Bedoya, que sigue recibiendo amenazas, pide a la Corte IDH medidas para que en Colombia se reconozca el delito de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y para que haga especial énfasis en la protección a las comunicadoras con enfoque de género. Según una encuesta del Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y la campaña No es hora de callar, liderada por Bedoya, 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido acoso, persecución y estigmatización. En este sentido, la comunicadora también consideró que una medida reparadora sería clausurar la cárcel modelo y reconvertirla en un centro de memoria histórica, un lugar en el que puedan reunirse las sobrevivientes. Ginette Bedoya, una gran periodista muy reconocida por su triste caso y por su célebre frase: quería coger mi dolor y cargarlo sola. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza.
y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Muchas gracias.